En este video vamos a determinar el campo eléctrico en el origen debido a un sector circular de alambre que se muestra en la figura en rojo y que tiene densidad de carga no uniforme. Es dado por una constante y el valor absoluto del seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forma un elemento diferencial de carga del alambre con el eje X positivo. Entonces, en este caso, el θ es el que se muestra positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario. Además, este alambre es simétrico con respecto al eje X, tomando los límites para el ángulo que se muestran en la figura. Primero vamos a determinar el diferencial de campo eléctrico debido a este diferencial de carga. Ese diferencial de campo eléctrico es el diferencial de carga sobre 4πe0 que multiplica al vector R sobre el módulo de R al cubo, donde el vector R es la posición del origen con respecto al elemento de carga. En este caso sería este de aquí. De los elementos de la figura podemos determinar quién es este vector. Observe que el radio del sector circular es R mayúscula. Luego este vector se puede escribir como menos R coseno de θi menos R seno de θj. Además, su magnitud será elevando al cuadrado cada componente y sacando la raíz cuadrada R. Y el diferencial de carga, recordemos que lo podemos escribir como la densidad por un diferencial de longitud del alambre. Esta densidad sé que es la constante K, el valor absoluto de seno de θ, y el diferencial de longitud del alambre sería R mayúscula diferencial de θ, que básicamente es un arco que contiene un ángulo diferencial de θ. De esta forma, el diferencial del campo, reemplazando todos estos valores, por ejemplo tenemos un signo menos debido al vector R, sería menos K, el valor absoluto de seno de θ. Además tenemos un R mayúscula por aquí y otro R mayúscula debido al vector R. Entonces aquí sería R al cuadrado por el vector que sería coseno de θi más seno de θj diferencial de θ, y todo dividido entre el módulo al cubo, o sea R al cubo. Aquí vemos que se puede eliminar este R cuadrado con este cubo, simplemente sería dividido entre R. Luego el campo eléctrico se haría integrando esta expresión. Podemos factorizar las constantes. K, aquí faltó el 4πe0 sobre 4π E0R, y aquí sería la integral del valor absoluto del seno de θ con el coseno de θi más el seno de θj por el diferencial de θ. Y esto se integra desde un valor menos alfa hasta un valor alfa. Bien, a continuación ya tendríamos solo que integrar esta expresión para determinar el campo eléctrico. Para librarnos del valor absoluto, vamos a escribir esta expresión en dos partes, una que va para el ángulo de menos alfa a 0 y otra de 0 a alfa. Primero escribimos este término que tiene al frente todo el campo eléctrico, y aquí tendríamos, entonces cuando va primero desde menos alfa hasta 0, bueno, en esta región el ángulo es negativo, el ángulo se vuelve negativo porque está en sentido horario, y el seno de este ángulo para esta región es negativo. Luego el valor absoluto sería menos, entonces tendríamos menos seno de θ, aquí sería coseno de θi más seno de θj y el diferencial de θ.
Y ahora integramos de 0 a alfa. En esta región el ángulo es positivo, menor que 90, el seno es positivo también. Entonces simplemente sería seno de teta por, aquí de nuevo se repite, ¿no? Bien, y esta sería la expresión a integrar. Observe que estos dos términos se parecen bastante. Es más, si en esta segunda integral hacemos un cambio de variable, por ejemplo, a lo que es teta, ahora lo escribimos en función de teta prima. Y lo definimos este teta prima como menos teta. Entonces, si hacemos este cambio de variable, observe qué pasa con esta integral. Bueno, primero los límites cambian, ¿no? Cuando teta es alfa, el teta prima sería menos alfa. Y bueno, aquí tendríamos también menos seno de teta prima. Aquí tendríamos coseno de teta prima. Y aquí menos seno de teta prima j. Recuerde que el seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Y el coseno del ángulo negativo es igual al coseno del valor absoluto de ese valor, ¿no? O sea, el coseno de menos x es igual al coseno de x, ¿no? Bien, aquí sería además menos diferencial de teta prima. Entonces, si usted hace esto y después aquí arregla un poco esta integral, con un menos, de los dos menos que por ejemplo, de este menos, podemos hacer que esta integral cambie, ¿no? Sus límites de integración, ¿no? O sea, se vuelve a una integral desde 0, desde menos alfa hasta 0, y aquí además tendríamos el seno de teta línea, tendríamos el coseno de teta línea y menos el seno de teta línea j. Y aquí hay un menos también de este diferencial, lo puedo poner al frente de la integral. Muy bien, ahora estas dos integrales, la primera y la segunda, se observa que son bastante parecidas. Ya hasta en este punto son, sobre todo, la componente en j, o a lo largo del eje y es la misma, ¿no? Solo cambia por un signo, ¿no? Este aquí tiene signo menos, más y menos. Y aquí la otra tiene menos y menos, ¿no? Entonces cuando las sumemos se van a anular, ¿no? Entonces esta se anula con esta. Y el término a lo largo del eje X es el mismo en ambos lados, o sea, me quedaría dos veces esa integral. Luego el campo eléctrico sería menos K sobre 4pi 0R por la integral. Aquí tengo un menos, ¿no? En ambos lados al frente sería menos, y observe que me va a quedar menos dos veces seno coseno. Bueno, eso justamente es el seno del ángulo doble, ¿no? Bien, entonces solamente tendría que integrar esto, que es una integral simple. La integral de esto justamente sería el coseno de 2 teta sobre 2, ¿no? Evaluado desde menos alfa hasta 0, ¿no? Aquí desde menos alfa hasta 0. Y bueno, esto al final, evaluando en esos límites de integración, me quedaría un medio menos coseno de 2 alfa sobre 2. Recuerde una vez más que el coseno de menos un ángulo es igual al coseno de ese mismo ángulo, ¿no? O sea, el coseno de menos x es igual al coseno de x. Bien, aquí falta el vector unitario y. Y bueno, ya aquí factorizando también el 1 medio me quedaría menos k sobre 8pi E0R. Y aquí sería 1 menos el coseno de 2 alfa. Y entonces,
Para terminar, por ejemplo, podemos evaluar esto cuando alfa vale 30 grados. Entonces, cuando pasa esto, el campo eléctrico sería, bueno, aquí tendríamos el coseno de 60, que es un medio, ¿no? 1 menos un medio es un medio, ¿no? Entonces el campo eléctrico sería menos K dividido por 16 pi E0 RI.